Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Isaías 61, 1, 2. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con nuestro tema que es las fuentes de descontaminación. Seguimos con el tema principal, es la limpieza, en el cual estamos abordando diferentes temas, en el que estamos viendo las fuentes de descontaminación. Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir la palabra con ustedes, cada uno de ustedes ahí preparándonos, ¿verdad? Con nuestra Biblia, un cuaderno para anotar, y así juntos vamos desarrollando el tema y aprendiendo juntos, ¿verdad? Estos temas tan importantes de la palabra como la descontaminación. Entonces, la semana pasada solo pudimos abordar dos, en las cuales estuvimos platicando un poco. Ahorita vamos a abordar un poco más acerca de la Santa Cena y la oración, aunque ya hablamos un poco la semana pasada, ¿verdad? Entonces, ahí en tu casa donde estás, en lo que yo voy a poner unas cosas en el pizarrón. Si no tenés tu Biblia a la mano, ya sea de papel o en el teléfono, alista tu Biblia, alista tu cuadernito para apuntes, y así esta enseñanza queda ya sellada, y el propósito del programa es que se adquiera el conocimiento, pero más que el conocimiento, que se llegue a entender, que nosotros entendamos, porque si entendemos el tema, lo vamos a poder aplicar más fácil en nuestras vidas, ¿verdad? Es una de las formas que nosotros podemos avanzar más rápido al entender la palabra. Entonces estábamos hablando del cuerpo, alma y espíritu, que en el cuerpo se transgrede, en el alma hay un pecado y en el espíritu hay una iniquidad, que sería el pecado más alto, ¿verdad? Como hablamos en Luzbel, ¿verdad? Hasta que se halló en ti iniquidad. O sea que él de primero tuvo que haber transgredido, tuvo que haber hecho una transgresión. Después pecó con el alma, y el estado final de él, donde ya no tuvo regreso, por decirlo así, ya no tuvo regreso, es la iniquidad. Ahora nosotros, como estamos lavados por la sangre de Cristo, sí tenemos regreso, ¿verdad? Si confesamos, y eso es lo que estamos hablando ahorita, confesión de pecados, la palabra, Santa Cena, la oración, y vamos a agregar otras más, ¿verdad? Conforme vayamos desarrollando. Pero te quiero poner algo aquí, vamos a ponerlo con negro. Lo que te quiero agregar, no tengo mi marcador negro por ahí, ¿verdad? No está, ¿verdad? Mi marcador negro. Ok, entonces lo vamos a poner con otro color. Vamos a ponerlo con azul. Espero que se vea con azul o que se vea con el rojo. Vamos a ponerlo con el rojo, porque con el rojo nos va a funcionar. Tengo que hacer algo con estos marcadores, hace mucho ruido. Ok, entonces vemos que para que esto funcione, como el pecado lo estamos viviendo, ¿verdad? Entonces es algo que está aquí en la tierra, en el cual tenemos que estarnos limpiando. Entonces eso es algo terrenal. Lo voy a poner aquí, mira. Esto es algo terrenal. Ahora, esto terrenal, como pega en lo espiritual hay algo que para nosotros meternos a la atmósfera espiritual, todo eso es por la fe. Entonces, en la fe que le pongamos, si nosotros, la fe es creer, si nosotros creemos que esto nos va a limpiar, lo va a hacer.
¿verdad? Entonces, de lo terrenal le tenemos que poner fe, para que esta fe se vuelva algo espiritual. Lo voy a poner aquí así, para que esto sea algo espiritual, ¿verdad? Entonces la fe, a todo lo que le pongamos fe, lo va a convertir en espiritual. Y ya convertido en espiritual, mucho ruido así, esto llega a transformarse en algo celestial. Celestial. Okay. Puse así, ¿verdad? En esas tres atmósferas nos movemos nosotros siempre. En lo terrenal, que es lo palpable, lo físico, lo terrenal. Esto, la fe, sería el ambiente espiritual. Y ya que está convertido en lo espiritual, puede llegar a lo celestial. Voy a poner un ejemplo. La ofrenda o el diezmo. Nosotros lo entregamos ante hombres, dice. Pero hay un testigo que está ahí. Entonces, como nosotros le ponemos fe, al ponerle fe, eso se convierte en espiritual. Y al ser espiritual es donde sube a lo celestial el diezmo y la ofrenda. Pero digamos, una enfermedad, ¿verdad? Hay una fiebre muy alta, no se puede bajar con ninguna medicina, ninguna pastilla. Entonces viene, digamos que uno de mis hijos está enfermo, tiene fiebre y no le baja, entonces vengo yo, le impongo manos y oro por él. Y le puedo echar fuera ese espíritu de enfermedad. Ahora yo tengo fe para orar, esa es mi parte. Ahora la parte de la persona es que tenga fe para recibir la sanidad. Yo tengo fe para que se pueda sanar. Yo creo la palabra, yo sé que si yo oro por uno de mis hijos se va a sanar. Ahora mi hijo, que es el que recibe, sería el receptor, ¿verdad? Sí, es el receptor. Entonces, el que recibe tiene que tener fe para recibir su sanidad. Entonces, si no hay fe, esto no trabaja, ¿verdad? Porque esto es por fe para que se vuelva algo espiritual. Porque si estamos viendo un pecado en el alma, una enfermedad en el alma, digamos, si dijimos que en el alma está la sangre, ¿verdad? La habitación del alma es la sangre. Entonces, digamos, una enfermedad en el alma, ¿qué podríamos decir? El cáncer en la sangre, que es el lupus, ¿verdad? Entonces hay una enfermedad en la sangre, o sea que el alma está enferma. Entonces, Dios es poderoso para sanarnos de cualquier cosa. Entonces, yo lo quiero, el Señor me va a usar, ¿verdad? Porque ahora está usando, el Espíritu Santo está usando hombres. Entonces, por medio del vaso, el Espíritu Santo quiere hacer la sanidad, pero la persona tiene que tener fe. Si no cree que va a ser sana, no se va a ejecutar. Entonces, para que eso funcione, de lo terrenal tiene que haber fe. La fe lo convierte en espiritual y lo espiritual ya se puede ir a lo celestial. Digamos, vamos a ver si más adelante vamos poniendo otro ejemplo. Solo quiero plantear la idea. Viene el Señor Jesucristo y dice al cuadrapléjico: tus pecados te son perdonados. Entonces hay otro hombre que le dice: ¿quién es este para perdonar pecados si no solo Dios? Y él le dice: tú lo que quieres ver es que él se levante, pero ¿qué es más fácil? ¿Que él se levante o decir tus pecados te son perdonados? O sea que él, lo que no lo dejaba activar, bueno, voy a explicar esto. El cuadrapléjico, lo que no lo dejaba caminar, él solo podía mover la cabeza. Lo que no lo dejaba a él caminar, por decirlo así, digamos que él tenía una parálisis en el cuerpo, ¿verdad?
pero la enfermedad estaba en el alma, porque dice, tus pecados te son perdonados, pero porque el alma había pecado con el alma, su espíritu no estaba despierto. Esto es bien tremendo, hermanos. Entonces, no había cometido iniquidad, pero el alma no lo dejó, como no había recibido al Señor Jesucristo, entonces cuando le dice, tus pecados te son perdonados, es como cuando nosotros recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo por medio de la sangre somos lavados. Entonces nuestros pecados son perdonados. Ahí, y entonces le dice, levántate y anda. Ahí es donde nosotros nos levantamos como el cuadrapléjico y empezamos a caminar en la vida cristiana. El cuerpo siendo afectado por medio de un pecado en el alma. Solo lo voy a mencionar y más adelante tal vez vamos a estar abordando esto. Alma se conoce como psiqui, ¿verdad? El cuerpo es soma y el espíritu es ay, no me acuerdo. Neuma. El espíritu es neuma, el alma es psiqui y el cuerpo es soma. Por eso, si tú te vas a investigar, los psicólogos le llaman a eso, cuando hay enfermedades que afectan el alma con el cuerpo, le llaman enfermedades psicosomáticas. Porque eso es que el psiqui, que el alma está enferma y está golpeando al cuerpo, al soma. Enfermedades psicosomáticas. Entonces es una enfermedad en el alma y está siendo reflejada en el cuerpo. Entonces así se pueden estar tratando muchas cosas. Pero estamos viendo de que por medio de las fuentes de descontaminación, digamos alguien que tenga una enfermedad psicosomática, por medio de la Santa Cena puede ser libre de esa enfermedad. Por medio de la palabra, por medio de la oración, ¿verdad? O puede confesar algo que tenía ahí guardado en el alma. Pero ¿quién te lo va a revelar? El Espíritu Santo. Por eso son las fuentes de descontaminación. Hubo una contaminación y el psicólogo viene y le dice, si tú tienes una enfermedad psicosomática, digamos, bueno, yo no sé si eso entraría ahí, pero yo no sé si entra ahí, porque no soy psicólogo, ¿verdad? Solo conozco lo que es el ambiente espiritual un poco y te lo estoy dando a conocer. Pero digamos, todas esas personas que están enfermas de ansiedad y ahora les dan una pastilla para la ansiedad. Entonces dice la palabra que toda ansiedad hay que llevarla a Cristo, ¿verdad? Toda ansiedad hay que llevarla a los pies del Señor. Entonces toda enfermedad hay que llevarla a los pies del Señor. Entonces, ¿quién te va a sanar? Cristo Jesús. Pero por no conocer la fuente que sana, yo no estoy diciendo que los doctores no los visitemos. Yo no estoy diciendo eso. Tenemos que visitar a los doctores porque Dios le dio la inteligencia a los doctores, a los psicólogos. Perfecto, visitémoslos, vayamos al psicólogo, vayamos al doctor. Pero yo te estoy diciendo que la fuente que sana es Cristo Jesús. Y Él dejó diferentes fuentes. Yo no te estoy diciendo que si tenés un fuerte dolor de cabeza, no vayas al doctor. No. Si tenés que tomar tu pastilla, tomátela. O el diabético, ¿cómo le vamos a decir? No, sí, ¿cómo que eso de la diabetes? Orarle al Señor y se va a ir. Sí, se va a ir. Pero si no tenés la fe, mejor tomate la pastilla, porque lo que haga que vas a caer tirado ahí desmayado. No porque Dios no sane, sino porque no tenés el nivel de fe para recibir la sanidad. O sea que el problema no es del Señor, ni nuestro pues, sino que tenemos que caminar en fe. Pero el Señor no es que Él nos sane, Él sana. Pero el factor clave aquí va a ser la fe. La fe que le pongamos. Pues te digo, no te digo, no vayas al doctor. Hay diabéticos que se inyectan insulina. Que yo te diga, no te inyectes. Eso es lo que yo creo. Pero yo no te puedo transmitir mi fe. Yo no te puedo meter a que luches con mi fe. Cada quien tiene su nivel de fe. Y la fe tiene diferentes facetas. Está la fe salvadora. Está la fe como don. La fe como regalo. La fe como arma. Entonces no es de que, yo tengo fe y esa es la plenitud. No. Entonces no te estamos metiendo a que
como te digo, por eso lo repito y lo estoy diciendo otra vez, si te tomas tus pastillas y no tenés la fe suficiente, no lo hagas, tomate tus pastillas. Porque esto es por fe, no es que Cristo no sane, ni que las fuentes no sirvan, sino que a la medida que te van pasando sucesos, aumentas tu fe hasta el punto que ya la puedes activar y pues en el nombre de Jesús sujeto a esta enfermedad y sale fuera y te sanás, ¿verdad? Yo puedo contar como testimonio que en Guatemala no sé por qué razón empecé a padecer de la presión y todo eso, y en una santa cena yo fui sanado. Ya, pero bueno, yo estoy joven y todo, pero me empezó a dar eso. Pero de ahí en adelante ya no volví a tener problemas de presión y de presión arterial. Entonces, todo es en base a la fe. Y no te digo, ay, el hermano Richard, qué gran fe la que tiene. No, pero tenía una necesidad y la necesidad me hizo activar la fe. Entonces, son procesos que pasan, como aquel centurión que le dijo, va, solo di la palabra. Solo di la palabra. Entonces, él tenía esa fe que tenía una autoridad, ¿verdad? Él reconocía la autoridad en la fe. Entonces, mira, pues dice, estamos con, ¿cuál fue el primer verso? Demos el primer verso, por favor, solo quiero explicar otra cosita. Dice, ¿ya lo tenemos? Ok, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrero estado viene a ser peor que el primero. Entonces, mira, yo mandé Judas. No sé si lo tienen ahí. Sí, yo mandé Judas. Bueno, entonces mira, pues en este verso dice que hay contaminaciones de las que ellos habían escapado, contaminaciones del mundo. Entonces, yo lo voy a buscar. Entonces, dice que, de las contaminaciones del mundo, ellos habían sido escapados de las contaminaciones. O sea que el mundo contamina. Pero tal vez lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces vemos que el mundo tiene contaminaciones. Por lo menos, quiero ver el tiempo, porque ya vamos sin avanzar. Bueno, por lo menos vemos que el hijo pródigo regresa a casa, pero el hermano mayor estaba en el campo, y el campo es figura del mundo. Y por estar en el mundo, cuando regresa su hermano, viene él y no se alegra. ¿Por qué? Porque estaba contaminado. Entonces vamos a hablar más en otro programa, vamos a estar hablando de las contaminaciones del mundo. Pero miren, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Entonces el Señor me estaba recordando de que nosotros necesitamos revestirnos de la armadura para no ser vencidos. Porque si está hablando de que los vence, hay una batalla. Entonces hay una batalla. Entonces dice, para ser vencidos, para que su estado postrero no sea peor que como estaba de primero, dice. Veamos el siguiente verso, quiero ir avanzando. Mira Gálatas 6.1, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, dice, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volverlo al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Vaya, ¿por qué lo puse? Porque si alguien pecó, el trabajo del espiritual es ayudarlo a volver al camino. O sea que el pecado te saca del camino, ¿verdad? Al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado, dice. O sea que es espiritual, que tenga cuidado porque puede caer en la misma tentación. Nadie está libre de caer en pecado. Todos. Por eso es que tenemos que reconocer que somos, que fallamos, que somos pecadores, que podemos caer con el cuerpo en una transgresión, con el alma en un pecado o hasta llegar a la iniquidad. Pero dice que abogado tenéis con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos estas fuentes, que estamos hablando de esto, para restauración.
no para acusación. Nosotros no, nuestra función no es la del diablo, de acusar. El que acusa es el diablo. No agarremos la función del diablo, o de Satanás, o de Luzbel, como le quieras decir, o Don Sata. No agarremos la posición de Don Sata. Nuestra posición es de espirituales y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlos a restauración. Porque no sea que el día de mañana caigamos nosotros, al que restauramos nos va a ayudar a la misma restauración, ¿verdad? Entonces voy para, dice, mira, dice, el día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué te lo puse? Porque Cristo es el pan que descendió del cielo. La Santa Cena te va a quitar el pecado del mundo. Mira, porque en el primer versículo que pusimos decía que ciertamente ellos habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, el mundo te contamina. ¿Cómo te vas a descontaminar? Con el pan que es Cristo Jesús que descendió del cielo, la Santa Cena. He aquí, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Santa Cena, ahorita ya estoy metiéndome a la Santa Cena. ¿Querés quitarte las contaminaciones del mundo? Yo me las quiero quitar también. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y no pertenecemos a este mundo. ¿Cómo me voy a quitar las contaminaciones de este mundo? Con la Santa Cena, comiéndome al Cordero, comiendo el pan que descendió del cielo y bebiendo su sangre que me va a dar vida. Entonces, poneme la foto de las fuentes y le vamos a dar el espacio a mi esposa para que siga desarrollando el tema, ¿verdad? En donde estamos viendo las fuentes y vamos a estar viendo qué otras dos fuentes podemos estar tomando. Amén. Entonces, Dios te bendiga, amada esposa. Bienvenida al programa en el cual vamos, mira que ya te quité casi media hora, ¿verdad? Pero estamos asentando un poquito las bases de lo que estamos viendo, de que sí hay contaminación, ¿verdad? Entonces, abordando yo un poquito la Santa Cena acerca de este verso, donde dice que he aquí al Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, vemos que hay contaminaciones del mundo. Entonces, ¿cómo nos las vamos a quitar? Santa Cena, ¿verdad? Comiéndonos a ese pan que descendió del cielo. Entonces te doy el tema, no sé cómo vas a empezar, pero tenemos esas dos y no sé cuáles otras dos tú tienes para desarrollar. Entonces te dejo el tiempo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Reciban saludos desde acá del norte de Carolina. Aleluya. Somos Iglesia de Cristo Maranata, Ministerio Sebenecer, ya saben. Pues abordando un poco del tema de la Santa Cena. Es una fuente tremenda de descontaminación. Todas son poderosas, pero para mí, como esta implica la sangre de Cristo. Cuando Él derramó la sangre de Cristo, como decías, ahí hay sanidad, hay liberación, hay un montón de cosas encerradas. Es un tema demasiado amplio, pero tenemos en Efesios 2:13 que dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo habéis sido lejanos, ahora sois hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. O sea, el mismo pecado nos había alejado de Él, pero por medio de su sangre ahora tenemos un acercamiento a Él. Ahí vino a romperse el velo que nos separaba de Él y ahora tenemos acceso directo. Ya no hay pecado que nos aleje de Él, pero como decía, es bien importante tener fe, La fe de que eso va a pasar. Porque ciertamente es un pedazo de pan físicamente, o sea, aquí terrenalmente hablando, un pedacito de pan o de galleta, y es jugo de uva o vino, o incluso con agua, no se nos ha enseñado, ¿verdad? En caso de que no haya ni jugo ni vino, pero se vuelve espiritual cuando le ponemos fe, y cuando llegamos a otro grado más de fe, ya se vuelve celestial, como se nos explicaba, ¿verdad?
Entonces, al llegar a ese punto, nosotros desprendemos esa virtud, como hizo esa mujer que tocó el borde del manto del Señor. Ella estaba segura de que si tocaba el borde del manto del Señor, ella iba a ser sana. Importante. Por la fe, ¿verdad? Entonces nosotros cada vez siempre recalcamos la importancia de no faltar a los cultos de Santa Cena, porque hay una limpieza. Por eso estas son las fuentes de descontaminación. Una fuente, pues literal, como que te metes y te vas descontaminando poco a poco, ¿verdad? Entonces ahí está el vino, que cuando entra a nosotros se vuelve ADN, entonces ya somos más como Cristo, cada vez menos nosotros y más Cristo en nosotros. Fíjate que qué importante eso que estabas diciendo acerca de que la mujer estaba enferma, ¿verdad? Entonces toca la vestidura del Salvador. Entonces fíjate que son puntos de contacto, ¿va? Lo conocemos como puntos de contacto. Sabemos que el aceite es un punto de contacto. El aceite en sí no es el que sana, sino lo que sana es la fe, pero se usa ese medio de punto de contacto, ¿va? Como lo que hacían que mandaban los paños y ahí iban ungidos y todo eso. Entonces, fíjate, pues estamos hablando de descontaminación. Ya vimos que el mundo nos contamina. Vamos a ver cómo nos puede contaminar en otro programa. Ahorita estamos viendo cómo descontaminarnos, ¿va? Pero, ¿qué nos contamina? Mira, pues nos contamina la alimentación. ¿Va? Digamos un ejemplo, la comida china. La comida china está dada, ¿cómo se dice? Está siendo ofrecida a este señor, a Buda, ¿verdad? Está ofrecida a otro Dios. Ah, pero usted come chino, hermano. Sí, porque por eso la descontaminamos. ¿Cómo? Orando. Con la oración. Ahorita estamos abordando entonces la oración. Vaya, pero mira, pues tú decías de la vestidura. Ahorita voy a empezar a poner yo por lo menos esa contaminación por medio de la comida. El fiambre en nuestro país es una comida dedicada a muertos, ¿verdad? Ok, no la comamos ese día, comámoslo un día antes o algo así y siempre orando, ¿va? Porque ese día es el día dedicado para los muertos. Y dice que la palabra dice, nosotros ya no somos como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, este es un tema bien delicado porque, ay, no, pero sí a mí me gusta el fiambre, ¿va? Para los que no conocen, es una comida típica de Guatemala que se da a comer ese día de los muertos, como en México ese pan de muerto y todo, son cosas dedicadas, ¿verdad? Que, no se deberían de participar, ¿va? Pero como dijimos, la comida china, no nos metamos porque podemos tocarle la llaga a alguien, ¿va? Claro. Entonces, la comida china, nosotros la santificamos, la oramos, cortamos toda maldición y la santificamos, ¿verdad? Por eso es la importancia de orar. Pero mira, dice Judas, 1:23, dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea que la ropa puede traer contaminación. Sí, definitivamente. ¿Para que sí? Vemos que hay diseñadores que son gays, ¿verdad? Son homosexuales y así. Entonces no nos vestimos bien. Cómprate tu ropa. Del diseñador que te guste va a estar bueno, pero cuidado porque dice que es una ropa contaminada. Pero ¿qué podemos hacer? Orar para descontaminarla. Por eso no somos de que, ay, no te pongas tal marca, no te pongas porque esa marca es del diablo, la corbata es del diablo. No, hermano, no. Solo descontaminémosla. ¿Cómo? Orando por la ropa. ¿Por qué? Porque la ropa puede traer memorias que cuando te la pones y en el espejo, ay, qué sexy me miro. Va, pues está bueno que te veas sexy. Pero ¿por qué vas a subir las fotos a las redes? Para que todos los hombres te vean. Que tu cuerpo sea para tu esposo o guardarlo para tu futuro esposo. Ese es el problema de la ropa. Que ya viene una seducción en el espejo y la querés que todos la miren. El vestido más apretado que se pueda. ¿Por qué? Porque querés que te miren tu cuerpo. Porque no es que en verdad tú lo quieras. Eso es lo que te está ministrando esa ropa. Pero en el momento que empezás a orar, no es que ahora vas a hacer una apretada santificada. No. ¿Para que no? Sino que la oración lo que va a hacer es que esa administración que tuviste por la ropa la va a quitar esa contaminación
y esa ropa ya no te va a Le gustar. va a abrir los ojos Y se va a vestir como dice la palabra con pudor. y decoro, Ujú. ¿verdad? Entonces, bueno, te sigo dejando ahí, solo porque si no, solo el hermano Richard va a estar hablando y le vamos a hacer el espacio a mi esposa, Yo ¿verdad? soy invitada. ¿no? Entonces, solo lo voy a poner ahí que la comida contamina, ¿verdad? Seguí tú avanzando. Bien importante porque la oración como se nos ha sido enseñado, como dice la palabra, el Señor mismo nos enseñó a orar y amonestó a sus discípulos y les dice, no han podido orar un corto tiempo, y orar es hablar con el Señor, orar no es, se nos acaba de decir, el apóstol Sergio nos acaba de estar diciendo, no creamos, muchas veces erradamente creemos que levantar altar es orar. Levantar altar es cantar, no, eso no es levantar altar. Orar es hablar con el Señor. Entonces, es bien importante que oremos por nuestros alimentos, como decías, porque fíjate de que, fíjense, amados hermanos, de que cada vez que las personas siembran, muchas veces los cultivos los dedican a dioses, a ídolos, no solo al panzón de Buda, sino a otros ídolos. Entonces, es bien importante cada vez que oramos, rompemos toda cadena de maldición y dedicación y lo dedicamos a ti, Señor. Entonces ya sabemos que esos sagrados alimentos van a entrar en nuestro organismo y van a ser de bendición. Mire ahora todas las hormonas que le ponen a la comida, verdaderamente ya no viviéramos, ya no comiéramos nada. Ya no comiéramos nada, ya no estuviéramos, o sea, viviéramos en un miedo, en un caos total, y no, el Señor nos ha llamado a que vivamos a plenitud. Por eso tenemos esa arma y fuente de descontaminación, que es la oración, que dice la palabra que nos acerca a Él. En Efesios 2:13 dice, ahora somos cercanos a Él por su sangre, la sangre que tomamos nosotros en la Santa Cena. Pero el factor que debemos de tener importancia, porque como decían, no es que ya no funcionen las fuentes, sino que a veces no le ponemos la fe necesaria. Entonces, ¿qué dice la palabra? Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, moveríamos grandes cosas, dice la palabra. Y también ahí atando la oración, dice que hasta el momento nada tienen. ¿Por qué? Porque no saben pedir, no sabemos hablar con el Señor. Entonces es bien importante desarrollarnos en oración. Nosotras, ¿verdad? Mientras cocinamos, mientras estamos en la laundry, barriendo, trapeando, siempre hablando con el Señor. Bueno, si usted tiene un tiempo para arrodillarse, gloria a Dios, pues gloria a Dios hablar así más íntimamente o tener ese espacio, que no es un altar tampoco eso, ¿verdad? Es hablar con Dios así en un tiempo que usted aparta solo para Él. Pero la oración es una fuente de descontaminación poderosa, donde, por ejemplo, con mi esposo, porque la relación que nosotros tenemos con el Señor es una relación similar a la de la pareja. Entonces nosotros cuando ya nos vamos a acostar, ¿y cómo estuvo tu día ahí? Hablamos y hablamos y hablamos hasta que nos quedamos dormidos. Entonces hay veces que ¿cuánto tiempo hablas con el Señor al día? Para que realmente sea una fuente de descontaminación. Entonces es alguna pregunta que todos nos debemos de hacer. ¿Será que yo le estoy dando la importancia necesaria, verdad? En el carro, mientras estás trabajando, siempre meditando y hablando con el Señor. Como dice ese coro, mi pensamiento eres tú. Y estamos hablando, aunque parecemos locos, ¿verdad? A veces mis hijos me dicen, mami, ¿qué te pasa? No, le digo, solo estoy hablando con el Señor. Pero no importa que nos digan locos, hermanos, estamos descontaminándonos, porque entonces a nosotros al hablar con Dios, nuestra fe crece, porque estamos hablándole al invisible, y entonces empiezan a pasar cosas grandes y poderosas. Aquí ya abordamos la Santa Cena y la oración. Ahora venimos con la acción de gracias. Cuando tomamos la Santa Cena es que todas van como atadas, estas fuentes de descontaminación, porque cuando tomamos la Santa Cena y nosotros recibimos un beneficio, venimos con acción de gracias. La palabra habla de los leprosos, ¿verdad? Dice que solo uno regresó a dar gracias, dice. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. La palabra nos dice en Salmos, entraré por sus puertas con acción de gracia. Y hablábamos la otra vez de que no enojados, cargados por el día que quizás pasamos mal, sino con acción de gracias. La palabra nos deja ver con acción de gracias. O sea, ¿qué es lo primero que hacemos cuando abrimos el día? Cuando abrimos nuestros ojos en el día, perdón.
hablar con el Señor y decirle gracias, Padre, tener una acción de gracias con Él. Cuando comemos a veces por los apuros, pero no digo una oración tan larga tal vez, pues, pero sí acordarnos de que el Señor nos está proveyendo nuestros alimentos y decir gracias, papito, aunque sea así rápidamente, pero no ser desagradecidos, siempre presentarnos delante del Señor con acción de gracia, ¿verdad? Porque es bien importante tener esa acción de gracias con el Señor. No podemos ser malagradecidos. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. ¿Cómo podemos dejar pasar? No podemos dejar pasar nada en nuestra vida si todo lo que tenemos es de Él, como dice el coro, todo se lo debemos a Él. Entonces, pasáramos todo el día en acción de gracias Claro. verdaderamente si nos ponemos a pensar por qué tengo que dar gracias, o sea, más bien por qué no tenemos que dar gracias. Hace un par de días veíamos con mi esposo que unos niñitos que estaban enfermos, creo yo, y decía mi esposo, wow, gracias Padre, gracias que mis hijos están bien. Y eso también lo ayuda a uno a interceder por otros que están Ujú. pasando por necesidades también. Y ahí ve uno la mano del Señor, cómo se ha movido con nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Vemos también parejas que se han divorciado, y tristemente, pero entonces dice uno, gracias Padre, porque ha sido bueno con nosotros. Entonces, la acción de gracias, el ser agradecido, es una fuente de descontaminación, amados hermanos, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué puedes Que decir dice tú? que entramos por sus atrios. Entraré por sus puertas con O sea acción que de gracias. sería, si entran por sus atrios con acción de gracias, sería el inicio. O sea que para empezar a descontaminarnos, tendría que ser el agradecimiento, Amén. ¿verdad? Ujú, Ese sería un principio, no como sino que como para empezar, ¿verdad? ujú, Ser uno agradecido por la obra que está haciendo Dios en uno, ¿verdad? Reconociendo que se nos está dando una edificación, una formación, una limpieza. Cuando uno reconoce eso, entonces eso ya es una actitud de gratitud, ¿verdad? Ya estás con una acción de gracias. Fíjate que estaba viendo de que, como decís tú, la acción de gracias y todo, dale gracias a Dios por que tenemos un lugar donde congregarnos, personas que no tienen donde congregarse y todo eso, un lugar que hay esta palabra, que podemos descontaminarnos, ¿verdad? De las contaminaciones. Entonces, como hablábamos de las fuentes, mira, dijimos que la ropa puede contaminar, la ropa contamina. Lo vimos ahí en el libro amén. en el libro de Judas, donde dice Ujú, que aborreciendo la ropa contaminada por la carne, ¿verdad? Como decíamos, no es que no te ponga la ropa, sino que, pues digamos el ejemplo, va a orar y todo eso. La comida, orar por la comida, santificarla y siempre darle gracias a Dios por el alimento, ver la acción de gracias. O sea que ser agradecido nos va a dar esa descontaminación, ¿verdad? amén. La contaminación del mundo. Podemos ser contaminados por atmósferas. Cuando hablamos de atmósferas, por ejemplo, puse la música. Pero la atmósfera es todo lo que nos está rodeando, ¿verdad? Pues digamos un ambiente de música. La música tiene una fuerza tremenda y lo vamos a ver más adelante con lo que es la alabanza y la adoración. Ujú, Después eso lo vamos a dejar, solo vamos a medio tocar ahí. Ministra tan fuerte que te contamina, o sea, contamina. Puede contaminar o descontaminar, ¿verdad? Ese es tremendo, es muy fuerte, al punto de que te puede meter en el río de Dios o sacarte, ¿verdad? ujú, Y ya empezás a hablar malas palabras, a tener otros pensamientos. Pues la música, ¿qué es lo que habla la música? Digamos, la que supuestamente es de amor, de que me rechazó y después regresamos y empieza a manosear el alma, ¿verdad? Entonces la persona, sí, ya, que me rechaza y después me ama y después me vuelve a rechazar, pues después me vuelve a amar. Entonces le está ministrando a la gente de que sí, puede ser amado y rechazado y empiezan a hacerle pedazos del alma a la gente, ¿verdad? sí, Vemos las manos, la imposición de manos. ujú, ¿Verdad? Nosotros estamos en constante, ya digamos, tienen un negocio, tocas dinero, que te tocan, que te abrazan, que aquí, que allá, no sabemos qué nos dejaron, pues. En eso que nos tocan, que nos abrazan, que tenés un negocio, que llega gente y que cada gente hace diferentes cosas. De que llega gente que vio pornografía o que tienen amantes o que tienen otras cosas, secretos y todo eso lo van dejando en la atmósfera.
Por eso la importancia de orar y limpiar la atmósfera. Amén. Y ser agradecido, ¿verdad? Eso sería en las manos, porque mira, el Señor, los discípulos imponían manos, ¿verdad? Los tocaban a los enfermos, se sanaban y todo. Pero del otro lado también hay imposición de manos. Como está copiando, ¿verdad? ¿Quién te toca? De quién te dejas que te ministre, ¿va? Que te diga una palabra. Entonces, la palabra, como decíamos, la palabra descontamina, pero también nos puede contaminar. O sea, la palabra de Dios dice que la palabra tiene una aplicación que es de agua, ¿verdad? Que nos limpia y nos lava, ¿verdad? Pero me llama la atención que dice en aquel versículo donde dice que la persona, que entra alguien y limpia por dentro y que expulsaron a un espíritu y el espíritu fue a un lugar desértico, ¿verdad? Entonces como que no encuentra agua, pero ¿qué agua busca él? ¿Verdad? Si esta es el agua de la palabra, el demonio no va a buscar el agua de la palabra. O sea, como que hay dos aguas, ¿verdad? Hay un agua que limpia y un agua que contamina, que podría ser palabras que nos puedan estar contaminando, ¿verdad? Definitivamente perdón que te interrumpa, cuando estamos en un ambiente tan contaminado, que las personas sí en el trabajo o en el medio donde nos movemos está tan contaminado que sí, verdaderamente como decís, hasta las malas palabras, gestos o mañas, y no debe Hay ser en así. ciertos países que a los niños, mira, desgraciado y desgraciado, y Sí. solo de desgracia en desgracia, y que maldito, y así, solo así tratan o se tratan entre ellos de que maldito, que desgraciado, o sea, están dando una mala palabra que contamina, Exacto. una mala administración, cuando la palabra de Dios que te bendigo, que resplandezca el sol sobre tú, y empieza a dar bendición y bendición y bendición, pero hay otras personas que la usan para maldecir, ¿verdad? Por eso estamos abordando las fuentes. ¿Qué otra fuente teníamos aquí? ¿O cómo seguís aquí? Sí, tenemos la acción de gracias, tenemos ministración individual. La administración, como estabas hablando de la imposición de manos también. ¿Cómo sería la administración individual? La administración individual es cuando vamos a buscar ayuda con el sacerdote de la casa, como dijimos, ¿verdad? O esa ya sería la personal, ¿verdad? Sí, la administración individual es con el ministro. Vamos a ver, esa, mira, ¿sabes cómo la veo yo? ¿O tenés algún ejemplo aquí? Sí, ¿verdad? Tenemos el de Ana, el ejemplo de Ana que se fue a administrar. ¿Sabes cómo lo miro yo? Cuando nos vamos ese ya estamos hablando de la administración personal con el ministro. ¿Sabes cómo la veo yo? Personal. Eso es como cuando uno va al doctor, ¿verdad? Vas al doctor, mira, voy a poner mi ejemplo. Una vez me agarró un dolor aquí. Y yo empecé a googlear, ¿y qué será esto? Porque a mí no me gusta mucho ir al doctor, pero de tanto era el dolor que me tocó ir. Y ya cuando estaba con el doctor, ¿para qué le voy a mentir? ¿De qué me va a servir mentirle si lo que necesito es sanarme? ¿Verdad? Y me empezó a decir, no, que te vamos a hacer unos exámenes, total que tenía un problemita aquí, una pequeña tardanza, me dijeron en la vesícula, que se te va a aliviar, que con esta medicina. Pero si vengo yo, ¿y por qué viene usted? No, es que fíjate que me duele la uña, y yo con el gran dolor, si yo me doblaba un poquito y esto lo sentía, pero bien hinchado. Así veo yo la administración. Si vas a ir con el ministro, es a decir algo que te está estorbando, algo que te impide caminar y crecer. Yo no voy a ir, fíjate con el dolor, fíjate que a mi hija le duele el pie. No es que no estás hablando de terceros ni de segundos. Tenés que hablar de ti y de lo que te está impidiendo avanzar. No me voy a ir a quejar, supongamos que me voy a ir a quejar de mi esposa. Miren que mi esposa no me hace caso. No es de quejarte de tu cónyuge, de tus hijos, de tu hermano, de tu primo. No. Ahí es hablar de lo que no te está dejando avanzar. Uno sabe, uno tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice a uno en lo que no está avanzando. Entonces, seguí tú. Voy a poner aquí solo lo que... Aquí sí ya nos vamos a meter a un terreno pantanoso, porque aquí valdría la pena también mencionar de que ahora mucho pueblo de Dios ya no se está ministrando porque han habido ciertos problemas en esas áreas, como
fuga de información, por decirlo de esta manera, para no sonar tan, tan grotesca. La gente dice, no, ya no me voy a ministrar porque todo el pueblo se entera después o después el pastor está diciendo chifletas delante en la prédica. Divulgan lo que se dio en la Entonces, administración, ¿va? Aquí valdría la pena decirles de que si ustedes no se lo contaron a otra persona también, porque a veces en las aflicciones creemos que una persona es nuestra amiga, te voy a confiar tal cosa, y a veces hasta se nos olvida. Y entonces fácil se nos hace venir a decir que, ay, perdón, es que el ministro fue de chismoso. Y no es así, sino que a veces nosotros se lo hemos comentado a otras personas. O alguien cercano se lo comentó a otro y así se va eso como un juego. Ay, tal vez sí ha habido errores de ministros, pero no podemos generalizar. Pero definitivamente no tenemos que dejar pasar este paso, hermano. Yo te insto a que perdones si esto ha pasado y te ministres, porque es importante el lavatorio de pies y ¿cómo se llama, amigo? En el tabernáculo, también en el lugar santo, ahí estaban los panes de la proposición y ahí eran 12 panes, que 6 se comía el sacerdote, que es figura de la administración, que eso pues no tendría que salir de ahí. Y pues, como les digo, no sé cómo decir esto, pero la verdad de que eso no tendría que salir de, por ejemplo, vamos a la oficina a pedir ministración individual, que es esa por ejemplo, yo tengo un problema de prostitución, por decirlo así. Ya un problema porque no es por necesidad, sino que ya es un problema de algo que a mí me gusta. Y ya probé varias fuentes, como hablábamos la otra vez, y no me ha funcionado. Yo tengo que ir a pedir auxilio. Pero no es fácil también a veces confesar este tipo de cosas ante personas. Y sabiendo de que después, tal vez como me han dicho a mí, que ya no quieren irse a ministrar, ¿cómo hacemos ahí? Sí, ahí pues ahí como es es una enfermedad, pues lo que ya tiene la persona, digamos, se puede convertir, esa enfermedad se convierte en una atadura. ¿Va? Digamos, hablemos, ¿qué podríamos decir? Va, digamos, un vicio, una droga, digamos, cualquier droga, ¿va? Entonces usa cocaína y está perdido en eso, ¿va? Y el Señor lo ha venido limpiando y limpiando, porque tenemos que entender que la limpieza también viene en procesos, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana dejaste el vicio, no, sino que va a ir limpiando y limpiando. Por eso es que son varias fuentes, ¿verdad? En este caso, la administración, pues sí, mira, yo creo que si digamos, ¿verdad? Que hubo esa falta del ministro, que empezó a divulgar la administración de varios hermanos en las prédicas o desde el púlpito, ¿verdad? O se filtró información, ¿verdad? Y en la cual se empezaron a enterar en la iglesia y todo eso. Pues yo creo que el Señor puede acudir ahí y nosotros podemos acudir a otras fuentes, como es por eso ahorita llevamos 6, ¿verdad? Nos faltan otras 6. Y no solo son esas 12. Hay más formas de descontaminarse, ¿verdad? Pero como estamos hablando de la administración individual, sí se llegara a dar ese caso, que la verdad que no es normal que se dé, ¿verdad? Que la administración, cuando va a una administración así ya así personal, ¿verdad? Eso es algo que se ahí cerrado, no tendría que divulgarse. Sí. Pero si se llega a salir, yo creo que el Señor puede usar las otras fuentes, pero Es sí bien importante estar sería... activo en todas las fuentes. También valdría la pena mencionar, ¿va? Que nosotros como ministros, a la hora que alguien se ministre, que tenga esa confianza de ministrarse con uno, porque ya es muy poca la administración que se está dando en las congregaciones. Ya nadie tiene esa confianza, dice Se ha administrar. perdido. Número 1, porque les da vergüenza. Segundo, porque
porque piensan que se va a divulgar y se va. Y nosotros como ministros pienso yo que tenemos que tener un cuidado bien delicado de quienes tenemos cerca también y que verdaderamente esos panes no los comamos y los digiramos y no tiene que salir nada que vos que sos mi anciano de confianza, mira, o vos que sos No, mi ni a la mano esposa, derecha. ni a la pastora, No, sino que eso es personal, porque hay puntos ¿verdad? de que, por ejemplo, como vienen conmigo tal vez a decirme algo o me dicen, mira, fíjate que me está pasando esto y esto, entonces yo no puedo, si es un asunto delicado, yo no puedo venirle a contar a mi esposo porque son temas bien delicados. Y entonces después, ¿cómo va a ver él a la hermana? Y entonces viene, y lo que pasa que también aquí tenés que saber otra cosa, que el Señor también habla por medio de su palabra, 100%, por eso la palabra también es una fuente de descontaminación. Entonces tal vez el ministro prepara la palabra y dice, ¿y este por qué me está tirando? Y no es que te esté tirando, es que la palabra te está confrontando para descontaminarte. Por eso es que la administración se trabaja también. Bueno, cada quien tiene su forma, ¿verdad? Pero por lo menos como yo fui enseñado es que no sé, yo no puedo ministrar antes de predicar. O sea que la administración tiene que ser después de la prédica. O se les hace citas para poderlos ministrar. Porque si se vienen a ministrar antes de que yo predique, y cabal el tema que me da el Señor es para eso, y ese día va a ser liberada la hermanita, o el hermanito va a decir, este me está tirando a mí, me está diciendo. Por eso a mí así me enseñaron que yo no puedo ministrar antes de la palabra, sino que después, porque si ministro, por lo mismo, ¿verdad? Imagínate que se quería ministrar, le digo, no, mejor después. Y ya después la palabra cabal lo liberó, ya ni llega. Porque ya la palabra hizo la función, ya para qué va a llegar, pues. ¿Verdad? Es como aquellos hermanos, ¿verdad? Tú que está el mover del Espíritu Santo y la persona está llorando porque está recibiendo el Espíritu Santo y llega el hermano a quererle poner manos. Y ahí vea, ¿para qué llegas? Le querés robar la gloria al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ministrando ahí. Uno como mujer lo que tiene que hacer es solo verlo. Estar chequeando que no se vaya a golpear, si necesita alguna servilleta y no tocarlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando. Es el mover del Espíritu Santo. Y lo mismo sería aquí en este caso. Si la palabra hace la función, ¿ya para qué va a llegar? Pues ya si después de la palabra, días después es el mismo problema, o si la palabra no le llegó tan profundo, puede ser en dos procesos, ¿verdad? Recibe la palabra y ya después se ministra. Pero, ¿verdad? Si la palabra hace la función, lo liberó y ahí estuvo todo, ¿ya para qué va a llegar? Si ya la palabra fue suficiente, ¿verdad? Uno solo es un medio, uno solo es un canal, ¿verdad? Por lo menos yo así aprendí que uno es el canal, ¿verdad? La lluvia es sobrenatural, es lo que manda Dios y va por el canal. Si el agua sale sucia, no es problema de Dios, es problema del canal, ¿verdad? Entonces, la lluvia es sobrenatural, eso es lo de Dios, eso es lo que va a hacer la función. Entonces, como decíamos de ese hermanito, el hermano está recibiendo los dones del Espíritu Santo y llegan a veces los sugieres o los diáconos o los ancianos a quererle imponer manos. ¿Qué queremos hacer ahí? ¿Robarle la gloria al Espíritu Santo? Si Él es el que está trabajando. ¿Ya qué vamos a poner manos, pues? Ya no hay necesidad, ¿verdad? Digo yo, pues. Hay excepciones a lo que estás diciendo, creo yo, ¿verdad? Y sí que por eso es importante también quienes imponen manos, porque tiene que haber un momento, tienen que estar conectados con el pastor, con los ministros o con el ministro que está impartiendo la palabra, porque te digo, hay veces de que están llorando porque no pueden ser libres. Entonces en ese momento viene la persona a darle una palabra que el Espíritu en ese momento le da y la persona es libre. Pero no a querer venir, si ya depende qué administración sea también, ¿verdad? Porque si es también una persona que está llorando porque no puede pasar y aceptar al Señor y viene una persona, ¿verdad? Y le impone manos, quieres aceptar al Señor, ¿verdad? Algo así, ¿me entendés? Entonces serían excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría de veces el Espíritu Santo es suficiente, ¿verdad? Claro, sí, porque como estamos hablando de hermanos que ya, las fuentes son para los que ya recibieron a Cristo, ¿verdad? Y eso ya recibieron a Cristo, o sea, por eso dice la palabra, que Cristo nos limpia con su sangre, ya fuimos limpiados, ahora es necesario limpiar nuestros pies, por eso son las fuentes.
Entonces, suponete, como el caso que tú me estás dando sería alguien que no ha recibido a Cristo, ¿verdad? O Él, alguien que va a ser libre en ese momento. o una liberación, que Ujú. es lo que sería en el mover del Espíritu Santo, pero eso ya serían casos que sí Por eso te ahí se digo. usa el discernimiento y todo eso, Ah, pero como estamos hablando de fuentes de descontaminación, si la persona ya está siendo limpiada, o sea, ¿para qué vamos a ir a poner manos, va? por eso te digo, sería cuestión de que Discernimiento, estén ¿va? también conectados, porque como aquí el que lleva la batuta en la administración, pues valga la redundancia, es el ministro, ¿verdad? Que el Señor ha puesto. Entonces, Exacto. ahora en este caso, vos me decís a mí, ¿me das carta o no, va? Entonces yo me quedo sujeta a lo que vos me decís. Sí, porque es un momento bien, bueno, nos metimos a otra cosa, pero es un momento bien delicado, porque como se pone manos, Ujú. imagínate que viene el hermano está siendo limpiado. Por eso, este es un tema bien, bien tremendo, ¿va? Por eso estos temas se hablan bastante también con los servidores, ¿va? En tiempo de servidores. Porque como impone manos Ujú. y el otro está siendo limpio, ¿verdad? Puede hacer que transfiera o reciba, ¿va? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. Ya no Pero sería una fuente de descontaminación, sino de sí, contaminación, porque ¿va? como estamos hablando en la administración, ¿verdad? Ujú. Pero en la administración individual, sí es una fuente de descontaminación que se ha dejado de usar. Es una herramienta que se ha dejado de usar y sí, nosotros creemos que la palabra es eficaz Y es y poderosa está. porque como vos decías, de que hay cosas que no se les revela a ellos, tal vez en ese momento, pero a la hora de irse a ministrar, a la hora de irnos a ministrar, el Señor sí le muestra al ministro cuál es el arma que deben de usar y lo que deben de hacer. Entonces sería de gran ayuda para la persona, como ha sido de gran ayuda para mí en el momento que me he Sí, fíjate ministrado. que este es un tema que lo vamos a seguir abordando. ¿Por qué? Porque quiero dejarlo con, porque hace nos fue el tema. Sí, ya. Vamos a seguir con la administración individual, porque hay una necesidad fuerte en eso, Uh-huh, pero lo vemos en el ejemplo de David. uh-huh. Llegó el profeta, pero solo está el profeta y David, ¿verdad? Y empiezan a hablar entre ellos dos. Y ahí hay una administración, porque a David se le revela algo, ¿verdad? Uh-huh. Aunque él ya sabía lo que había hecho, pero también se le revela otras cosas Amén. en medio de todo eso. Entonces, mira, hermano, solo no sé si te puedes hacer un poquito para que puedan ver los hermanos aquí y te devuelvo el tiempo, ¿viste? Hemos visto 6, pero en esta nos vamos a quedar para seguirla abordando la próxima semana. ¿Por qué? Porque en esto es algo que tenemos que se tiene que estar usando, ¿verdad? Entonces, si tú tienes dudas, preguntas, por favor, manda las aportaciones, ¿verdad? No vas a estar mandando casos. Mira, que a mí me pasó, no, sino que alguna duda que tengas, ya usé las 6, ya las usé y no me funciona, o no sé qué está pasando, no sé las dudas que tengas o las preguntas, pero seguimos con la administración individual, ¿verdad? Que sería cuando vas con el ministro y empezás a exponer, como dijimos, como que fuera un paciente y empezás a ver mis dolores y todo eso. Y vamos a ampliarnos un poquito eso porque a veces que no dicen los síntomas, no se puede diagnosticar la Uh-huh. enfermedad. El síntoma no es la enfermedad, ¿verdad? Sino que los síntomas van a decir qué tipo de enfermedad la que hay. Entonces ya vimos estos 5 y nos quedamos en este 6 que lo empezamos a abordar. Entonces, donde estamos viendo que hay cosas que nos contaminan y hablamos de esto de la fe, lo terrenal, la fe y lo celestial, que sería lo espiritual. Entonces, no sé si tenés algo más o te vamos a saludar o damos o tú tienes algún verso más y después No, pues como vamos a seguir la semana que viene, digo yo que mejor lo dejamos ahí. lo dejamos ahí. Ujú. Tenemos a alguien que Sí, siempre saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en diversos estados de acá dentro de Estados Unidos. También en Guatemala siempre el pastor Carlitos y su amada congregación que siempre están acá conectados. Dios Dios les los bendiga. bendiga. A hermanos en Cristo y amigos que se conectan, Dios les bendiga grandemente. Pues les repetimos nuevamente, somos Iglesia de Cristo Maranata del norte de Carolina, de Ministerios Ebenecer.
Estamos ubicados acá. Tenemos cultos los días viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Si estás acá cerca de Winston-Salem y sus alrededores, te invitamos a que te congregues con nosotros y juntos hagamos fiestas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Entonces ya a la otra semana borramos y damos algo nuevo, ¿verdad? Amén. Dios te bendiga. Dios me los amado bendiga. hermano.